Sobre la maldición generacional, pregunta alguien, y da una cita bíblica de Ezequiel 18, del 1 al 20, así que vamos todos allí porque la pregunta se refiere a Ezequiel. 18, del 1 al 20, y también dice que al nuevo pacto en Jeremías 31, pero vamos primero entonces a Ezequiel, vamos a mirar qué dice la palabra. Todos bien juiciosos, ya vamos a leer allí en Ezequiel 18 del 1 al 20, ¿ya lo tienen? Bueno, dice la palabra. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo y que diere de su pan al hambriento y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos e hiciere abominación, prestare interés y tomare usura, ¿vivirá éste? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolo no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere de su pan y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, éste no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Versículo 18. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Bueno, este pasaje nos habla algo muy claro, y precisamente la persona que formula, digamos, la inquietud allí, habla de Jeremías en el capítulo 31, versículo 27, vaya allá, por favor, no pierda Ezequiel, porque de pronto muchos estarán diciendo, bueno, eso quiere decir que entonces eso de que creíamos que nacer en cuna cristiana, entonces me era suficiente para ser salvo. Porque muchos de los jóvenes a veces me dicen, de los chicos, es que yo nací en un hogar cristiano, hermana, y soy cristiano de cuna. Esa frase es errada, porque nosotros somos cristianos no en el momento de nacer, somos cristianos al momento de la conversión. Y aunque un jovencito haya nacido en un hogar cristiano, no quiere decir que él sea salvo. Tiene que tener su proceso de encuentro con Dios y de conversión. Y muchos pues lo dicen así, ¿no? Lo dicen, no, yo soy cristiano de cuna. No.
Todos nacemos con una naturaleza de pecado. ¿Cuántos saben eso? ¿Sí lo sabían? ¿No? Todos nacemos con una naturaleza pecaminosa, adámica, y tenemos que enfrentarnos a la realidad de ser pecadores y de necesitar ¿a quién? A Cristo Jesús en nuestra vida. Entonces, cada uno de esos jovencitos que nacieron allí en un hogar cristiano van a tener que un día, en su edad de la adolescencia y de conciencia, entender que van a tener que recibir a Jesús en su corazón, que van a tener que aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Eso puede ocurrir a los 11, a los 13, a los 15, a los 18, a los 20, a los 30, no sé a qué edad, pero en algún momento va a tener que tener un encuentro con el Señor. No quiere decir que desde niño ya es cristiano, no, porque no es consciente de quién es Él, de quién es Cristo, quién es su Señor, su Salvador. Una cosa es tener teoría, una cosa es tener una cantidad de palabra y de información, porque me trajeron al culto todos los días, pero otra es realmente ser consciente en el corazón quién es Jesús para mí. Qué importante esto que está diciendo mi esposa, importante entender que nosotros tenemos la responsabilidad, usted que es padre, a ver, ¿cuántos padres hay aquí? ¿Cuántos tienen hijos? ¡Qué bendición! Oiga, nosotros tenemos la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios, de guiarlos por el mejor camino, pero realmente ellos son los que toman la decisión. Uno no puede decir, voy a hacer como obligarlos a ser salvos por obligación. Es como cuando salíamos a evangelizar y le decíamos a las personas, hagan la oración de fe. Ahora hacían la oración de fe y listo, ya es salvo. Y nos íbamos. No. Llega un momento en que ellos tienen que tomar la decisión y tienen que sentir esa necesidad. Oiga, yo necesito a Cristo. No importa que mis papás sean cristianos y que yo nací en una iglesia cristiana, en una familia cristiana, pero yo necesito verdaderamente aceptar a Jesucristo. Entonces, mire qué importante es. Bueno, entonces vamos a terminar de leer las citas bíblicas que nos dejan en la pregunta. Dice Jeremías 31:27. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Entonces miren que aquí está haciendo un paralelo con lo que acabamos de leer. ¿Qué quiere decir esto? Aquel que tomó la decisión de hacer algo, en este caso de comer las uvas, pues son los que van a tener, por decirlo así, pues sus dientes azules, morados, ¿sí? O sea, cada quien va a tomar una decisión en su vida de hacer algo y es el que va a acarrear con las consecuencias de ello. Y usted dirá, bueno, hermana, pero resulta que hemos escuchado acerca de las maldiciones generacionales, ¿sí? Y de pronto allí decimos, ¿cómo vamos a relacionar esto con lo que es la maldición hereditaria o generacional? Que a eso es lo que creo que apunta la persona. El versículo dice, mirar el versículo 29 y 30, vamos a leer, para que entremos a solucionar lo de las maldiciones generacionales. Dice 29 y 30 del capítulo 31, está haciendo alusión de lo mismo, de los padres que comieron las uvas agrias. Entonces, hay una pregunta también dentro de estas preguntas formuladas, otra por otra persona, dice, ¿cómo liberarse de las maldiciones generacionales? Entonces, vamos a responder estas dos inquietudes en una sola. Resulta que habla de cómo el Señor cava y se maldecía toda la gente. Lo dice, segundo libro de Reyes 5:27 dice, por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia, ¿para cuándo? Para siempre. ¿Por qué? Porque Naamán fue una persona que hizo lo malo, ¿sí? Que pecó delante del Señor, desagradó a Dios. Y ahí vemos entonces la sentencia del Señor y dice que cuando esas personas pecaban, que cuando esas personas hacían lo malo, no solamente ellos acarreaban con una maldición, dice toda la descendencia.
toda la descendencia para siempre. Esa era como, digámoslo así, como el decreto y la sentencia de parte de Dios en cuanto a esa persona que había pecado. Por la avaricia, por todo lo que él había hecho, que sabía que estaba mal, había engañado, había mentido, era el servidor del profeta Eliseo, pero hizo lo malo y él le dice, mira, a usted le va a dar lepra y no solamente usted va a quedar así, sino que toda su descendencia va a salir con esa enfermedad. Ahí estamos viendo una enfermedad que generacional. ¿Sí o no? ¿Estamos aquí? Bueno, vamos a primer libro de Reyes 2:33. Primer libro de Reyes 2:33 dice, la sangre pues de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia, ¿para cuándo? ¿Sí están leyendo? ¿Qué dice? Para siempre. Mas sobre David y sobre su descendencia y sobre su casa y sobre su trono habrá perpetuamente ¿qué? Paz de parte de Jehová. Entonces mire cómo en esta historia y en todo lo que vemos del Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, cuando alguien pecaba, no solamente él acarreaba unas consecuencias, no solo toda la descendencia, pero en el caso, por ejemplo, de David, David hizo lo recto, se guardó, sí pecó también, falló al Señor, pero sobre David había una promesa que Dios dijo que era eterna y era que toda la casa de David estaría delante de la presencia del Señor y tendría paz y estaría bendecida. Entonces, miremos a nuestro tiempo hoy. ¿Por qué podemos decir que esto ya no se cumple? Usted dirá, entonces el Señor dijo, mire, ya esto no va a ser así. El que pecó, pecó. Y entonces le pongo el ejemplo del joven cristiano que dice, yo nací en un hogar cristiano y soy cristiano de cuna. Y que en un tiempo muchos pensaban que por eso ya eran salvos. Como mi papá es cristiano, entonces yo soy salvo. Como mi mamá es cristiana, yo soy salva. Y el día que venga Cristo en el arrebatamiento, me voy a ir detrásito de mi papá y de mi mamá. No, cada uno tenemos que buscar ¿qué? La salvación. ¿Sí o no? Y cuando nosotros entendemos nuestra responsabilidad, cada uno tenemos una responsabilidad. Y como decía mi esposo, el padre le enseña a su hijo el camino del Señor, pero no lo puede obligar a que sea cristiano, ni él lo puede convertir. El único que puede hacer esa obra, ¿quién es? El Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos lo que el Señor Jesucristo hizo, Gálatas 3:13 declara, vamos a mirar. Isaías, que yo también sé que usted la conoce, Isaías 53 también nos habla de lo que el Señor Jesucristo hizo. Y dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces dice la palabra que el Señor nos libró de la maldición ¿de qué? ¿De qué dice allí? De la ley. De aquel que decía, mire, si usted no guarda el sábado, si usted no hace el rito del sacrificio y sacrifique el corderito y todo eso, entonces no podía ser salvo. No, ya pasamos de ese tiempo de la ley al tiempo de la gracia, donde sabemos que el Señor cargó con todas esas maldiciones. Isaías 53, ¿qué dice? Vamos a mirar lo que dice la palabra y vamos a entender cómo nosotros sabemos que tenemos una responsabilidad cada uno, pero también en la palabra del Señor se establece que hay unas consecuencias del pecado. Vamos a mirar qué hizo el Señor, porque usted dirá, bueno, Jesucristo ya vino a cortar con esas maldiciones. Vamos a mirar. Dice Isaías 53. ¿Cuántos están allí? Dice el versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Las enfermedades y los dolores ¿de quién? De cada uno de nosotros, ¿cierto? Nuestros. Dice que él los llevó y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, mire, está hablando de todo lo que él hizo por usted y por mí.
Y muchos cristianos llegamos a los pies del Señor Jesucristo, declaramos a Jesús como nuestro Salvador, confesamos que toda esa maldición de la enfermedad se va de nuestra vida y recibimos sanidad, libertad, pero de pronto algunos nos quedamos cortos y empezamos a ver cómo se repite la enfermedad de esa abuelita, de esa mamá, y se me está repitiendo a mí, y a pesar de ser cristiano todavía sigo enfermo y todavía estoy viendo que reflejo la enfermedad que viene de mis ascendientes, llámese abuelo, llámese papá, llámese el bisabuelo. Y yo me encontré con algo cuando entregué mi vida al Señor, y es que toda esa herencia de la enfermedad que venía, por ejemplo, del estreñimiento, seguía en mi vida a pesar de yo haber creído en Jesús. Y yo me declaraba sana y eso, mejor dicho, yo vi todo esto, era una atadura que venía por parte de la familia de mi mamá. Pero a pesar de mi oración, conforme a lo que dice Isaías, yo no veía esa total libertad. Se me pasaba a veces, pero otras veces volvía y yo decía, bueno, pero ¿qué pasa aquí? Entonces leímos lo que dice Éxodo capítulo 20, vaya a la palabra Éxodo, segundo libro de la Biblia, en el capítulo 20 y mire lo que dice el Señor. Y empezamos a mirar, bueno, ¿por qué un cristiano que cree en el Señor, que cree en lo que Jesús hizo en la cruz, por qué todavía está llevando enfermedades como cáncer? Después de 10, 20 años de ser cristiano, viene un cáncer. ¿Por qué se le manifiesta la misma enfermedad que sufrió su padre, su madre, su abuelo? ¿Por qué cuando voy a un consultorio, a una cita médica, el médico lo primero que pregunta es, ¿hay antecedentes en su casa, en su familia, de personas que hayan sufrido de diabetes, hipertensión? ¿A cuántos les han preguntado eso? Levanten la mano. Todos los que hemos ido a un médico, ¿verdad? ¿Será que es que la medicina también cree en las herencias de maldición? ¿En las enfermedades que se heredan? Y yo le invito para que escuche un podcast de Radio Auténtica Villavicencio que se llama La Epigenética. Y ahí usted va a entender mucho mejor cómo la misma ciencia corrobora que las enfermedades, que las herencias en los genes y hasta en el carácter y el temperamento de una persona se hereda hasta la 4ª generación. Así lo dice la medicina. Escúcheselo. Yo por ahí lo he compartido en el chat de jóvenes de Apasionados Cali, apasionados por Cristo. Yo se los he compartido. Y es bien interesante ver cómo Dios y la ciencia, en muchos aspectos de la ciencia bien estudiada, no riñe. Porque el creador de todo, ¿quién es? Dios. Y el creador de todo, lo único que va a ser dentro de todo este universo, el que estudia bien y el que de verdad estudia la ciencia y todo esto, lo único que va a hacer es descubrir al creador. ¿O no? Claro, va a descubrir el diseñador de todo esto y se va a dar cuenta que lo que Dios dice es verdad. Éxodo 20 dice la palabra, no te harás imagen, versículo 4, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y entendí que hay unas consecuencias por el pecado que yo tengo que cortar con ellas. Que sí, creyendo en mi Señor y mi Salvador, todos mis pecados el Señor los perdonó. Cortó con toda esa maldición y esas consecuencias. Pero ¿y qué de aquellos que estamos viendo la repercusión de las ataduras, del mal temperamento, de la ruina, de la escasez, que vemos que arrastramos con eso todavía? ¿Qué hay que hacer entonces? ¿No hay solución? Claro, claro que la hay. Y ahí en este versículo estamos viendo que el Señor dice, mire, hay unas consecuencias por el pecado. Hasta la 3ª y 4ª generación, una maldición por el pecado no confesado. Porque una de las cosas que el Señor quiere es que usted y yo entendamos que tenemos que confesar ese pecado. Ahí, no sé si ustedes han analizado que también hay una herencia que quiere tomar las familias, y es esa herencia, esa maldición del divorcio. Yo he conocido familias desde los tatarabuelos
Y mi papá y mi tatarabuelo, que no, ellos vivieron unos cuantos años y se divorciaron. Y luego, y mi abuelo también igual. Mis papás, no, ellos también están separados. Y así, una cosa tan tremenda. Yo he visto una cantidad de familias y que han vivido eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya uno llega a los pies de Cristo y cuando uno entiende todo esto que estamos hablando y empieza uno, Señor, bueno, yo no me quiero divorciar, yo no me quiero separar de mi esposa, yo no quiero vivir lo mismo. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tengo que hacer para que esa herencia que viene desde atrás no venga a tocar a mi vida también y aún a mis hijos cuando se vayan a casar? Entonces, es lo que vamos a ver poco a poco. Levítico 26, vaya por favor allí a Levítico 26. Dice la palabra en el versículo 14. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Entonces mire cómo el Señor en este capítulo 26, en los primeros versículos, habla de cómo vienen las bendiciones a aquel que lo obedece, y que no solamente él, sino todos sus hijos van a ver bendiciones. Que para nadie es un secreto que si el padre de familia, los padres agradan al Señor, los hijos van a tener la bendición de ello, van a estar bajo esa cobertura de bendición. Yo, por ejemplo, les puedo decir, yo veo la bendición de tener el papá que tengo, y a pesar de que ya no vivo en casa, a pesar de que ya no estoy allá en la casa con mi papá, pero yo veo la bendición de lo que él ha hecho, de lo que él ha sembrado durante los años que ha venido agradando a Dios. Y yo veo las consecuencias en mi vida y veo cómo eso acarrea para mi bendición. Mis hijas pueden decir, yo puedo ver que mis padres son cristianos, sería al contrario. Y eso va a traer va a acarrear unas consecuencias o buenas si los padres obedecen a Dios, o malas si esos padres no agradan al Señor. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que aunque seamos cristianos, no solo por el hecho de llamarnos ya cristianos o evangélicos, como dicen, ya solamente por ese título, entonces mis hijos van a estar bien. No, también nos corresponde a nosotros vivir el cristianismo y dar un excelente ejemplo de vida a nuestros hijos. Primeramente delante de Dios, una vida excelente, una vida de obediencia, de honradez, de ser correctos en el trabajo, de ser correctos en el estudio, con su jefe, con su patrón. Y esos muchachos ellos van a ver ese ejemplo. Ellos están muy pendientes de lo que nosotros hacemos. Los hijos están muy pendientes de lo que los padres hacen. Entonces, qué importante, ustedes muchachos jóvenes que apenas van a comenzar pues adquirir la forma de vida, a entender las cosas de Dios. Qué importante que usted ahora, este es el tiempo preciso para que usted empiece a dar buenos frutos, para que usted empiece a tener o a heredarle a sus hijos una mejor vida desde ahora mismo. Porque es que a veces uno se da cuenta, o a veces uno, ya cuando está uno a una edad avanzada y uno dice, Dios mío, yo no hubiera hecho esto, no hubiera hecho lo otro, si a mí me hubieran dicho esto, si a mí me hubieran explicado que esto de las herencias que vienen a tocar nuestra familia, nuestra herencia.
Si yo hubiera sabido eso, yo no hubiera vivido estas cosas. Bueno, ustedes tienen la oportunidad ahora de vivir correctamente y de llevar una excelente herencia para sus hijos. Y mire lo que dice en el versículo 39, dice la palabra, y viene hablando de eso, de todo lo que es la desobediencia, y dice: y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Y confesarán. ¿Cuál es la solución a cortar con todas esas consecuencias del pecado? La confesión. Muy bien, mire lo que dice el 40. Y confesarán su iniquidad. ¿Y la iniquidad de quiénes? De sus padres. ¿Cuántos ya lo han hecho? A ver, levanten la mano los que ya han confesado esa iniquidad y ese pecado de papá, de mamá, de su ascendencia, de abuelos, bisabuelos. Qué bendición, pero son pocos. Y el resto, los invito a que ustedes puedan ampliar más este tema pidiendo las enseñanzas de las maldiciones generacionales. Aquí en la plataforma lo puede hacer, nos puede escribir, y a través de WhatsApp usted tiene estas enseñanzas que le van a ayudar a ampliar este tema y a entender que la solución, porque aquí hay un planteamiento de las maldiciones en una pregunta y en el otro ya dicen es ¿cómo me libro de esas maldiciones? Que vienen como consecuencia, ya es como una consecuencia, ya no es como esa, digámoslo así, ese decreto allí, esa sentencia del Señor, usted y su descendencia, así hagan lo bueno, van a tener maldición, porque así era. Así ese hijo hiciera lo bueno, así el hijo de Naamán hubiera hecho lo correcto, hubiera hecho lo recto delante de Dios. ¿Qué iba a pasar con esa descendencia de Naamán? Iban a ser leprosos. Así hicieran lo correcto. Pero ahora no es así, ahora nosotros entendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz y entonces vamos a la solución de esto. Bueno, yo estoy viendo que aún siendo cristiana, estoy acarreando con ciertas cosas que veo en mi familia, que estoy viendo que ha sido una constante en mi casa. ¿Qué voy a hacer entonces? ¿Cuál es la solución? Lea el versículo 40. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Es decir, no solo que voy a confesar mi pecado, sino el pecado de mis padres. No solo reconozco que cargo con unas consecuencias de los pecados de mis ancestros, sino que también reconozco lo mío. Yo también, dice el 41, habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Y entonces se humillarán. Mire, se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Eso es lo que el Señor quiere. Y cuando vemos allí en el Nuevo Testamento también dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. ¿De qué está hablando? De esa maldad que venía por generaciones. Él te limpia porque la sangre de Cristo tiene el poder para librarnos de esas maldiciones. O sea, viéndolo bien, es una gran oportunidad que tenemos tener, digámoslo, como esa solución, ¿no? Nosotros, cuando no conocíamos esto, y antes cuando éramos del mundo, uno decía, bueno, y entonces, ¿uno qué hace ahí? La gente que no conoce la palabra, que no conoce esto, y que vienen esas herencias de enfermedad, y que al abuelo le dio cáncer, y al tatarabuelo, al abuelo, luego el papá le dio cáncer, o cualquier otra enfermedad, y entonces, ¿qué? ¿A mí también me va a dar? Yo no sé si ustedes han escuchado personas que dicen, no, pues a este era así, a este también le va a pasar lo mismo. No, este era un ladrón, ahorita al hijo le va a salir el ladrón. No, ¿por qué? Entonces, tenemos la solución en Cristo Jesús. Confesar esas cosas, confesar los pecados de nuestros antepasados, de los abuelos, tatarabuelos. Y decir, Señor, yo confieso todos esos pecados, violaciones y algunos de ellos, porque es que nosotros no sabemos qué hicieron ellos. La mayoría de nosotros no conocemos a los tatarabuelos y desde la cuarta generación. Entonces no sabemos ellos si fueron brujos, hechiceros, si violaron a alguien, si eran promiscuos, si veían mucha pornografía. Bueno, toda esa cantidad de cosas, si fueron borrachos, si mataron a alguien. Y como ellos no confesaron esos pecados, eso se va pasando, se va pasando. Hasta que llega uno a decirle, Señor, hasta aquí llegó esto. Yo confieso los pecados y ahí se rompe y hasta ahí se acaba esa maldición. Por eso es que hay que confesar todas esas obras de la carne y todos esos pecados que usted y yo
imaginemos y sabemos que existen todos, confesémoslos todos, porque nosotros, como dice mi esposo, no alcanzamos a imaginar cuántas cosas hicieron nuestros antepasados. Entonces, tenemos que confesarlos. Y continuando con mi testimonio, cuando ya conocí todo esto y entendí lo que dice la palabra acerca del confesar esos pecados propios y de mis antepasados, entendí que me faltaba la mitad. Listo, había hecho lo mío, pero me faltaba el resto, me faltaba confesar esos pecados de mis antepasados para cortar con esas consecuencias y ya no seguir viendo la manifestación de la enfermedad, del mal temperamento, de muchas cosas que yo veía que eran una constante en toda mi familia y yo la estaba repitiendo y no quería vivir eso. Empecé a hacer esa oración, a confesar, a renunciar a eso y empecé obviamente a ya decir no más, yo no voy a vivir lo mismo que mis antepasados, voy a ser realmente un verdadero hijo de Dios. Y esas maldiciones de la enfermedad no las voy a tener que ver en mí ni en mis hijas. Y eso obviamente fue una verdad, una realidad, algo que se rompió. Bueno, ahorita tenemos otra pregunta que dice, sabemos que los ateos no tienen fe, ellos confían en la ciencia. ¿Cuál es la mejor manera de predicarle a un ateo? Muy buena pregunta. Buscamos en la RAE qué significa ateo y dice que niega la existencia de cualquier Dios. Y ahí tenemos que hacer una diferencia entre ateo y agnóstico, porque de pronto la persona atea quiere negar que Dios existe, ¿sí? Y yo no sé cuántos se vieron Dios no está muerto, cuántos se vieron la película, hay como 3 creo. Es muy buena porque nos ayuda a entender esa parte, cómo la persona atea lo que tiene es un dolor y una carga, algo que lo lleva a estar en contra de Dios porque en algún momento de su vida algo le pasó y eso lo llevó a que él tuviera un dolor y dijera, si Dios es real, ¿por qué me pasó esto? Si de verdad Dios existe, ¿por qué sucedió tal cosa en mi familia? Si es cierto que Dios es real, es bueno, es amoroso, ¿por qué me pasó tal cosa? Y por eso es que su corazón se volca, digámoslo de cierta manera, contra Dios. Entonces ahí tenemos que hacer una diferencia. ¿Qué es un agnóstico? Es aquel que declara inaccesible al entendimiento humano todo conocimiento de lo divino y de lo que trasciende la experiencia, según la definición del diccionario académico. Entonces, la persona agnóstica lo que dice es, yo no creo en nada divino, nada sobrenatural, nada que no tenga explicación con ciencia o con la experiencia propia. Eso es. Y entonces, miremos algo aquí, Romanos capítulo 1. Y vamos a decirles qué sería lo correcto para hablarle a una persona atea. Dice Romanos 1, versículo 19. Cuando usted lo tenga, por favor, me dice amén. Dice la palabra, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué es lo que Dios quiere entonces? Que a través de lo que hay, de la misma creación y aún de la misma ciencia, usted pueda llegar al corazón de ese ateo o de esa persona agnóstica. Que diga, no creo, podemos validar estas dos personas en una sola frase, no creyente. Una persona no creyente es aquella que o niega a Dios o simplemente no cree en nada divino, ninguna clase de Dios. ¿Qué podemos hacer los cristianos en ese caso? Bueno, pero también me gustaría, pues, mirar la forma en que ellos ven las cosas. Normalmente los ateos, ellos sí creen en algo. Creen en lo que le llamamos la evolución, más bien en las cosas que ellos ven. Muchos de ellos no creen en Dios que porque no lo ven. Quisieran verlo volando, ¿no? En el aire. Ah, sí, ya veo a Dios. Pero más fácil creen en algo que le llaman la evolución, que viene evolucionando que de muchos años, a partir del gran estallido, de la gran explosión. Pero si nosotros analizamos
la evolución no trae esperanza. La evolución no te lleva a ninguna parte, porque la gente y las personas como ellos dicen, bueno, la evolución es que usted se murió y todo se acabó. O sea, va a ningún lado. Entonces, ¿qué pasó con las personas que quisieron hacer el bien? ¿Para qué hicieron el bien si al final se mueren y se acabó todo? ¿Qué pasó con las personas que hacen el mal, que hicieron maldades y se murió y no pasó nada? O sea, ¿dónde está el juicio? ¿Dónde está la recompensa de los que hacen bien y hacen mal? ¿Dónde está la justicia? Entonces uno le podría decir a una persona de esas, listo, si usted es ateo y no cree en Dios, ¿por qué usted es bueno? ¿Por qué quiere? Porque la mayoría tienen su familia, tienen sus hijos y quieren que sus hijos crezcan bien. Y uno le dice, ¿por qué quiere que sus hijos sean buenos si no hay Dios, si no hay juicio, si no hay nada, si la evolución no hay recompensa? Es algo que lo va a poner a pensar, nos va a poner a pensar y se vuelve verdaderamente. Mientras que los que creemos en un Dios, los que creemos en Cristo y en Dios, tenemos una esperanza poderosa. Y la esperanza es que, o sea a través del arrebatamiento, o sea a través de la muerte, vamos a eternidad, no nos vamos a quedar por ahí. Y que sabemos que va a haber un juicio donde Dios va a condenar al que hizo lo malo y el que no aceptó a Cristo en su corazón. Pero a los que aceptamos a Cristo en el corazón y los que vivimos una vida cristiana, vamos a tener una vida eterna. Entonces, eso es una esperanza poderosa. Saber que si usted se está portando bien y que el día de mañana, el día más adelante, a través de la muerte, vamos a una vida mejor. Eso es algo mejor, si hacemos una comparación. Que usted dice, bueno, yo vivo bien, vivo mal, no sé, me muero y todo se acabó. Es terrible. Entonces, eso también pone a pensar a esas personas. Hay que conectar a estas personas entonces con la eternidad. También otra de las cosas que podemos tener en cuenta, cariño, es el vacío que siente cada ser humano. Yo no sé cuántos antes de llegar a Jesús llegaron a sentir ese vacío. ¿Alguno lo llegó a sentir? Yo lo sentía. Yo tenía una bonita familia, tenía comodidades materiales, pero yo me sentía hueca. Yo decía, no sé a mí qué me pasa, y yo lloraba. Tenía momentos de ponerme a llorar y no entender por qué lloraba. Cuando ya empecé a leer la Biblia, entendía que el llanto que yo sentía a veces era del dolor, del vacío, de la falta de Dios en mi vida. Y cuando tú empiezas a conectar a esa persona con todos esos vacíos de su alma, de sus soledades, de sus abandonos, del rechazo, de toda esa cantidad de dolor sufrido, que no tiene ninguna esperanza, ni quien lo sane, ni quien me consuele, ni quien me vaya a un día a llevar a su gloria, a consolar todas mis tristezas, que un día pueda cambiar hasta mi pasado y darme un futuro excelente. Si no hay nada de eso, ¿para qué vivir? ¿Qué propósito tendría un ser humano en esta tierra? Entonces, cuando podemos conectar a estas personas incrédulas con todo lo que es su ser, con todo lo que es la eternidad, con todo lo que es la bondad, el amor de un Dios que sí nos acepta, que nos consuela, que nos ama, que nos restaura, que siempre está con nosotros. Si le damos lugar a Él, Él siempre va a estar con nosotros. Eso va a traer una esperanza, va a conectar a esa persona con algo que es inmaterial, pero que Él siente que de verdad es una necesidad. Y que la mayoría de ellos tienen como un reclamo. La mayoría de las personas ateas tienen un reclamo porque algo pasó, no sé, se le murió un hijo, se le murió de pronto el papá, la mamá, y ellos, la esposa, y ellos dicen, si Dios existe, ¿por qué se murieron? ¿Por qué los dejó que cayeran? De pronto iban en un bus y cayeron por allá al vacío. ¿Por qué? No creo en ti, Señor, no creo en Dios, no creo en nada. Y ahí es donde empieza a vivir eso del ateísmo. Pero la mayoría de ellos porque tienen un reclamo. Entonces, qué bonito hacerles entender que todas las personas tienen una vida, hacen una forma de vida y van como, digámoslo así, van como sembrando, van sembrando. Si sembraron para el mal, pues van a recoger algo malo. Si sembraron para el bien, obviamente vamos a recoger para el bien. Y hacerles entender que si algo pasó con nuestros familiares es porque algo hicieron en el pasado. Las consecuencias, volvemos a lo mismo de las maldiciones hereditarias, generacionales, y ahí es donde habría que explicarle a esas personas, porque no tendría sentido hablarle de un Dios bueno
sin las herencias de maldición, ¿o sí? ¿Cómo le explico yo a una persona acerca de un Dios que es amoroso y justo y ellos digan, ¿y por qué me dejó enfermar a mi familiar, que le diera un cáncer, o por qué dejó que se muriera de forma tan terrible, o que violaran a mi hijo? ¿Qué le explico? ¿Cómo le explico yo? Salir a decir Dios es bueno, pero diciendo que las maldiciones hereditarias y generacionales son una mentira. ¿Cómo explico eso? ¿Cómo le equilibro y cómo le digo de verdad Dios es bueno, sin decirle es que mire, esas son consecuencias del pecado? Esto es lo que dice Éxodo 20, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, aquellos incrédulos que idolatraron, que mintieron, que engañaron, van a tener unas consecuencias de generación en generación, y hasta que no crean en Jesucristo y confiesen los pecados de ellos y de sus antepasados, pues no se va a cortar esa clase de maldiciones que usted ha visto como injusticia en su vida. No podríamos, de verdad, darle una explicación a una persona de estas si nosotros decimos, no, eso de las maldiciones hereditarias no es cierto. No podríamos hacerlo. Esa es la respuesta a ese ateo cargado, lleno de odio y de reclamo, que no entiende por qué, si Dios es bueno, le pasó algo malo. Porque no entienden la palabra, las leyes espirituales. Dios se rige por leyes. Y Dios estableció que la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte, la desgracia. Y Él ante eso no puede hacer otra cosa. Sometió a su propio Hijo Jesucristo a esa misma ley. Él mismo sabe bajo qué parámetros y leyes se mueve. Y ni Él como Dios las va a violentar, las va a pasar por alto. Y hay una ley sencilla. El que peca va a tener como consecuencia la muerte, la desgracia. Entonces, qué bueno que nosotros podamos de verdad entender todo esto de la sanidad interior no es otra cosa que el conocimiento profundo de Dios, con el cual esto me da unas herramientas y una propiedad para hablar de Dios y poder de verdad exponer a un Dios bueno, a un Dios justo.